esta actividad. Bueno, esta actividad que ya les había pedido nos sirve para complementar este tema que es el de biodiversidad. Y ustedes iban a investigar cuántas plantas y de qué tipo hay en México y en el mundo. Y hacer dos gráficas de pastel o de barras, la que ustedes quisieran, con las principales familias que se encuentran en México y en el planeta. ¿Vale? Eso es lo que iban a hacer y pues obviamente traducir su caricaturilla. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es pues un poquito acerca de lo que es la biodiversidad, ¿vale? Entonces, antes de comenzar como tal, pues les voy a compartir, les voy a mandar ahí una capturilla de pantalla para que ustedes vean a manera de introducción qué es la biodiversidad, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles esto en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan leer y reflexionar. Aquí viene todo un capítulo de un libro, ¿vale? Pues lo importante sería que ustedes lo leyeran, ¿no? Y si no lo pueden leer por alguna razón, pues este es un resumen muy resumido, ¿no? Y también les voy a mandar una presentación porque creo que esta no viene. No tengo certeza qué es lo que vamos a ver, pues, a continuación, ¿vale? Entonces, de manera muy general, pues esto es la parte de lo que vamos a ver el día de hoy, que es la biodiversidad, ¿vale? Entonces, para que nos demos una idea de qué es la biodiversidad, que es pues básicamente todas las formas de vida que existen en este planeta, pues se sabe que hasta el momento se han identificado alrededor de 1.750.000 especies, aproximadamente. Y se estima que este número está bastante lejos de la realidad y que el planeta estaría habitado por unos 100 millones de especies más. Ahora, ¿qué es lo que detiene que nosotros conozcamos qué tantos seres vivos más hay? Bueno, algunos seres vivos existen en cantidades muy bajas o en ecosistemas donde no podemos acceder pues muy fácilmente, como las capas altas de la atmósfera o en el fondo de los océanos. O simplemente no tenemos la tecnología para aislar y visualizar pues las bacterias y los demás microorganismos que viven en el suelo, ¿no? Uno de los grupos más diversos, pues, son los insectos y miriápodos, ¿no? Dentro de los miriápodos encontramos a los 100 pies y los 1000 pies. Insectos en general, ¿no? 960.000. Luego siguen las plantas, que son 270.000. Pero ojo, no son todas, todavía se siguen descubriendo más. Luego, hongos y líquenes, 100.000. Protozoarios y algas, 80.000. Arañas y escorpiones, 75.000. Moluscos, caracoles, mejillones y ostras, 70.000. Gusanos de todo tipo, 57.000. Crustáceos como los cangrejos y las langostas, pues 40.000. Pescaditos, alrededor de 20.000. Anfibios y reptiles, 11.000. Esponjas, más de 10.000 especies. Corales, medusas y anémonas, otras 10.000 especies. Pajaritos, otras 10.000 especies. Mamíferos, 4.500. Ahí estamos ustedes y yo. Bacterias, 4.000 más las que se descubran esta semana. Y otros grupos, 10.000. ¿Por qué dice aquí otros grupos? Porque son organismos que no caen dentro de una categoría como tal, como de animal, como de bacteria, como de hongo, ¿vale? Entonces, esta pequeña captura fue lo que les mandé ahí por WhatsApp. Y aquí al final nos da una reflexión, ¿no? Los insectos constituyen el grupo de organismos con mayor diversidad en el planeta. Los ambientes tropicales en los cuales su biodiversidad es máxima están siendo alterados a un ritmo vertiginoso. Investiguen las causas de estas alteraciones a partir de los contenidos de las páginas siguientes y planteen algunos argumentos. Obviamente sabemos que es por la contaminación, la pérdida de hábitats, la fragmentación, el cambio climático, etcétera, etcétera. Dependiendo del libro que ustedes vean, ustedes van a encontrar que quienes le apuestan a que el grupo con más diversidad son las bacterias, ¿vale? No tanto los insectos, depende mucho del autor, ¿vale? Entonces vamos a ver qué onda pues con la biodiversidad, ¿ok? Déjenme les comparto la pantalla. Y bueno, antes de continuar, pues una disculpa, pero ya estamos en la nueva casa, por eso está todo desordenado, nos acabamos de mudar. Afortunadamente vinieron los de Megacable
y nos resolvieron esto muy, muy rápido, ¿no? Pero tenemos un tiradero mortal aquí. Profe, Entonces, mande. disculpe que lo moleste, oiga, me tengo que retirar, que sucedió algo con mi abuelita y tengo que ir ahí a su casa, entonces hay una disculpa, me voy a retirar. Ah, ok, sí, no te preocupes, que todo esté bien. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, la presentación que creo que no les había compartido, pues es esta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda con esto. Esto pues es un tema que se repite en las clases de biología ambiental, que se repite en ecología, que se repite en microbiología, pues básicamente en todas las áreas de la ciencia. Entonces vamos a analizar qué es la biodiversidad y por qué es importante, ¿no? Entonces la biodiversidad no es otra cosa que más de 1,5 millones de formas vivas, conocidas y nombradas hasta ahora y que probablemente sean apenas el 10% de todas las especies del mundo. Y ustedes dirán, bueno, pero si conocemos tanto, ¿dónde está el otro 90%? Bueno, a veces se nos olvida contabilizar ahí a los seres microscópicos, que son principalmente bacterias, hongos y algunos virus. Ya sé que me van a decir que los virus no están vivos, pero pues se contemplan dentro de los grupos de la biodiversidad, ¿no? Entonces, conocemos cosas que son relativamente grandes, pero las cosas que son muy pequeñitas, microscópicas, pues no las conocemos tanto, ¿no? Ahora bien, la biodiversidad pues incluye pues todos los niveles de la vida, ¿no? Incluida los ecosistemas y a los complejos ecológicos de los que forman parte. Podemos decir que la biodiversidad tiene 3 niveles, ¿no? El nivel genético, el nivel de especies y el nivel de los ecosistemas, ¿vale? Entonces, ¿existe una biodiversidad genética? Claro que sí. Ustedes y yo pues podríamos decir que tenemos los mismos genes, pero quizá alguno tenga una mutación en alguna. Sale una mutación buena, una mutación mala o una mutación que ni se ve, ¿vale? En cuanto al nivel de especies, pues esto no tiene más explicación. Sabemos que hay cantidad de especies diferentes y finalmente la diversidad de ecosistemas. Obviamente también sabemos que un desierto es diferente a una jungla, a una selva, a un bosque, al fondo de los océanos, ¿no? Es decir, existe una diversidad de ecosistemas. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Bueno, dependemos de ella para vivir, porque gracias a la biodiversidad tenemos materias primas para alimentación, medicamentos, utensilios, habitación, vestido, ornato y también bioprospección, diagonal, biotecnología, es decir, investigar nuevos usos para los seres vivos de los cuales podamos tener nosotros pues algún provecho, ¿no? Entre más biodiverso sea un lugar, nos da más servicios ambientales. ¿Cuáles son los servicios ambientales? Pues son básicamente las cosas que hace la biodiversidad por nosotros y por los seres vivos y por los cuales no se paga ningún dinero, son como quien dice gratuitos entre comillas. Y estos servicios ambientales pues hacen que la biodiversidad se mantenga y se autoperpetúe y tengamos un ecosistema y un lugar pues bonito y sano para vivir. Entonces, entre más biodiversidad hay en algún lugar, pues ¿qué va a ocurrir? El balance gaseoso se mantiene más estable y hay una estabilidad del clima. Hay una estabilidad del suelo, hay una disponibilidad de agua, hay una estabilidad en general del clima, hay un control biológico de plagas y finalmente pues se ve bonito, hay una belleza escénica. Entonces, los servicios ambientales normalmente nadie los paga. Actualmente en México se están haciendo reformas de ley para que ya haya el pago por servicios ambientales. Se le paga a personas del medio rural porque cuiden un pedazo de bosque, un área natural protegida, porque vean que no haya contaminación en un lago, en un río, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto pues, nos beneficia a todos y a los seres vivos que viven en determinado ecosistema, ¿no? Los servicios ambientales son muy, muy importantes. De hecho, ustedes y yo los estamos utilizando, o sea, el oxígeno que respiramos es producto de la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Si desayunamos hoy en la mañana, entre más biodiverso sea nuestro desayuno, pues quiere decir que utilizamos mayor cantidad de especies, ¿no? Entonces, gracias a que existe biodiversidad, pues existen estos servicios ambientales, ¿no? Por eso los climas son más estables en lugares con mayor biodiversidad, como cuáles, como los bosques, como los junglas, como las selvas, ¿no? Y el clima es más extremoso
en los ecosistemas pues desérticos, ¿vale? Esa es una de las razones del por qué las cosas son pues como son, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que está atacando a la biodiversidad? ¿Qué cosas no nos conviene hacer como seres humanos porque ayudan a que perdamos la biodiversidad? Una, la deforestación. Quitar la cubierta vegetal de árboles, de plantas, de lo que sea, pues hace que se pierda biodiversidad. ¿Por qué? Pues porque en los árboles viven animales y las raíces de los árboles dan albergue a otros animales o a bacterias o a hongos, ¿no? Entonces, si las quitamos, pues estamos perdiendo esa biodiversidad. La introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de los recursos, seguramente han oído hablar de sobreexplotación de pesquerías, sobreexplotación del suelo, sobreexplotación del agua, etcétera, etcétera. De una que no somos tan responsables en cierta medida, pero que se ve afectada por la actividad humana, pues son las catástrofes naturales, ¿no? Siempre ha habido huracanes, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido temblores, tsunamis, pero estos se ven exacerbados por los problemas de contaminación, ¿no? La fragmentación de hábitats, y si no, pues hay que ver el caso, el terrible caso del Tren Maya. Les digo que yo casi lloro cuando fue a ver las obras de construcción de por allá. Eh, pues el poner carreteras, el poner trenes que no sirven para nada, destruir las selvas, no necesariamente destruirlas, sino partirlas por la mitad con una carretera o con una línea de torres de cableado eléctrico, pues afecta a la biodiversidad. El comercio ilegal de especies, y aquí hay que regañar a nuestras abuelitas, el andar comercializando con aves exóticas, periquitos, cacatúas, cosas que no son aquí, por ejemplo, de la región desértica, o incluso si fueran de una región más selvática ustedes y hubiera estas aves, pues eso no nos da derecho pues de extraerlas y quitarlas de su hábitat, ¿no? ¿Por qué? Porque ocasionamos un desbalance ecológico, ¿no? El cambio climático global, no es necesario que lo expliquemos, sabemos que es una realidad que está ocurriendo. También pudiéramos decir que si no hay una regulación de la liberación de organismos modificados genéticamente, podría haber un problema de erosión genética y finalmente, pues la contaminación. Entonces, de todos estos, nosotros, en algún sentido, podemos o no ser responsables directamente, pero ya con el hecho de que no contaminemos, estamos ayudando a preservar la biodiversidad, ¿vale? ¿Qué amenazas tiene específicamente cada nivel de los ecosistemas, no? A nivel genético, lo que más afecta a nivel genético es la introducción de especies exóticas, ¿vale? Seguramente han oído hablar en México de los problemas que tenemos con los pastos africanos, de los problemas que tenemos aquí, por ejemplo, en el río Nazas con la introducción de langostino, Procambarus clarki, que anda por ahí comiéndose a los peces nativos. También otra bronca que hay en muchos lugares de México es, no sé si han visto en los acuarios que hay, en las tiendas de mascotas, perdón, las tortuguitas japonesas, las de orejas rojas, que te las ven así chiquitititas, chiquitititas, pero crecen así estúpidamente. Cuando la gente ya no las quiere, pues no las mata, les da cosa, pues es normal. Pero va y las echa al río, al lago, y pues ahí se comen todo lo que encuentran, ¿no? Las especies modificadas pudieran ser algún problema y la biotecnología, aunque esto todavía no está bien definido, ¿no? Otro que sí nos es preocupante es la pérdida de germoplasma, ¿no? Ya habíamos dicho que el germoplasma es todo material de los vegetales que puede llegar a originar otro ser vivo, ¿no? Llámese las semillas, llámese los frutos, llámese alguna rama o algún esqueje o incluso raíces, ¿no? ¿Por qué se pierde el germoplasma? Por la sobreexplotación, por el cambio del uso de suelo, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? A nivel de especies, ¿qué es lo que está afectando a las especies en nuestro país? Bueno, la introducción de especies exóticas o la erradicación de especies, y aquí llámese agricultura y ganadería, el comercio ilegal y el uso irracional de recursos, ¿no? Al nivel más alto, que es el de los ecosistemas, ¿qué es lo que lo está afectando? El cambio climático, la erosión del suelo, que es una bronca. Si fueron por allá a mi conferencia que di en la Expo One, ahí hablamos largo y entendido de la erosión del suelo, la fragmentación del hábitat, que es lo que habíamos comentado ahorita de las carreteras, de colocar empresas, de hacer un tren en medio de la selva, etcétera, etcétera. Y pues también, obviamente, la contaminación en cualquiera de sus niveles, ¿no?
contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire, ¿no? ¿Por qué nosotros somos causantes de la pérdida de biodiversidad? Bueno, demandamos recursos naturales, o sea, necesitamos algodón para la prenda que estoy vistiendo, tomamos agua, necesitamos explotar el suelo para producir alimentos y nosotros poder vivir. También la introducción intencional o no intencional de especies exóticas, la adquisición ilegal de mascotas, y aquí pues hay que darle un zape a todos los narcos y buchones que quieren tener panteras y aves exóticas en sus ranchos, pues no, eso le hace daño a los ecosistemas, ¿no? El desperdiciar recursos como agua, luz y gas, y ustedes dirán, ¿y eso por qué o qué? Pues yo no sé dónde viven ustedes, pero aquí el agua es de pozo, entonces se quita el agua de los pozos y ya tenemos problemas de socavón y de contaminación por el agua, ¿no? Cuando se utiliza luz o gas, pues estos son combustibles fósiles y la explotación de, de, de los combustibles fósiles, pues también trae un daño a la biodiversidad. Seguramente han oído hablar de los derrames que hay cuando se extrae petróleo en el mar, ¿no? ¿De qué otra forma contribuimos? Contaminando el aire, fumar, el uso del coche, que el servicio público no tenga buen mantenimiento, sobre todo el de motor diésel, etcétera, etcétera. Contaminación del agua, del suelo y otra muy interesante, cambio de uso de suelo. Cuando devastamos una área natural protegida para ponerla como uso de suelo para agricultura y ganadería, pues eso también afecta a la pérdida de la biodiversidad, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, pues a final de cuentas, es como darnos un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar problemas sociales. Un lugar que tiene menos biodiversidad es un lugar que es más propenso a la contaminación y que se acumulen problemas de contaminación en ese lugar. También por ahí en mi conferencia les había platicado que hay más de 7.000 millones de personas que mueren, según la Organización Mundial de la Salud, cada año, debido a que tienen dañada su salud a causa de algún problema de contaminación, ¿vale? El que haya pérdida de biodiversidad trae una pérdida cultural. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Que el día de mañana se extinguiera todo el peyote de México. Pues las etnias huicholes, ¿qué harían, no? Lo utilizan como parte de sus rituales, ¿no? Entonces hay una serie de afectaciones que se dan cuando se pierde la biodiversidad, ¿no? Y finalmente, pues ya no hay un entorno agradable, ¿no? Nadie dice, ay, me quiero ir de vacaciones a un basurero o a un lugar donde reciclan residuos, ¿verdad? O sea, todos vamos que a la playa, que a la montaña, que al bosque, lugares donde el ecosistema pues no está dañado, ¿no? ¿Qué problema nos trae a nosotros también la pérdida de biodiversidad? Pues la destrucción de hábitats, la extinción de las especies, que haya escasez de recursos, la destrucción de la capa de ozono, que se agraven los efectos de las catástrofes naturales y uno que les pega directamente a ustedes a su ocupación, pues es la pérdida del suelo, ¿no? Por ello a veces se nos olvida que México, a pesar de ser un país tan grande, pues el 50% de su territorio es desierto. Entonces, y es un desierto que ya tiene un suelo de forma natural, podemos decirlo, erosionado, pero que se está erosionando más por los fenómenos de desertificación debido a la contaminación, a la pérdida de los matorrales, el establecimiento de agricultura extensiva, al establecimiento de ganadería extensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que trabajemos, sobre todo ustedes que trabajan directamente con el suelo, pues hay que analizar las formas de producción sostenibles, sustentables, que eviten la erosión y la pérdida del mismo, ¿no? Finalmente, pues la pérdida de la biodiversidad no solamente trae problemas a la naturaleza, no solamente trae problemas a nuestra salud, pues también afecta a nuestra economía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez hay menos recursos naturales y se encarecen esos mismos recursos, ¿no? Cuando hay una pérdida de recursos, pues hay una ruptura de los sistemas productivos, ¿no? Y eso pues nos afecta a la economía de los países, ¿no? Ahora bien, normalmente
perdón, los recursos naturales para la producción de alimentos, pues son las tierras arables y el agua dulce, ¿no? No podemos sembrar cosas con agua salada, ¿no? Pero el uso extensivo de estos dos recursos, pues ocasiona que se degrade y se contamine poco a poquito tanto el suelo como el agua, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, el estudio y el conocimiento tecnológico de nuevas tecnologías que permitan mantener la integridad del suelo y del agua. Ahora bien, ¿por qué soy tan reiterativo en los recursos naturales? Bueno, pues vamos a analizar este recurso tan bonito que es el agua, ¿no? Eh, Solamente el 2.7% del agua del planeta es agua dulce, ¿vale? El 90 y tantos por ciento de más es agua salada. Y de esa agua salada, pues el 77.21 está en las capas de hielo y los glaciares. El 22.4% es agua subterránea y humedad del suelo. El 0.3% está en lagos y humedales. El 0.04% es pues, parte del aire, de las nubes. Y el 0.01% de ríos y arroyos. Ya redondeándolo, y lo estamos redondeando hacia arriba, solo el 1% de toda el agua que está en el planeta está disponible como agua dulce para nosotros de forma relativamente fácil, ¿vale? Entonces, la próxima vez que se tomen un vasito de agua o que disfruten de una coca, de una cerveza, pues toda esa agua que ustedes están consumiendo corresponde al 1% de todo lo que está de forma fácil y accesible para nosotros, ¿no? De ahí que nosotros tengamos que cuidarla, ¿no? Siempre hago esta reflexión en las clases de ecología, ¿no? Parecería que este planeta al cual llamamos Tierra, pues en realidad debería llamarse agua. ¿Por qué? Pues 3/4 partes del planeta son agua. O sea, ustedes y yo vivimos en el 25% del planeta que es suelo, que es tierra, ¿vale? Y aparte, pues en este planeta, hasta donde sabemos, es el único lugar en el universo donde existe pues agua líquida, ¿no? Y hasta donde sabemos, todas las formas de vida, de alguna forma, necesitan pues y agua líquida pues para estar vivos, ¿no? Para que nos demos una idea, pues cada año se vierten más de 450 kilómetros cúbicos de aguas negras a la superficie que requieren de otros 6.000 kilómetros de agua dulce para diluirlas, llevarlas a los océanos, es decir, 2/3 del total mundial de agua de la escorrentía de las aguas estables. En español cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez aumenta más la contaminación de las aguas, pues todos producimos aguas negras, aguas grises, que son las aguas producto del uso de la lavadora, de las empresas, de las industrias, chalala, chalala. Hay toda una normativa que describe qué tan peligrosas son las aguas de desecho, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que para que el agua siga siendo potable, reutilizable, pues normalmente se tiene que diluir o se le tienen que aplicar procesos de purificación en una planta de tratamiento, ¿vale? Irremediablemente, y esto siempre lo digo en todas las clases de contaminación, todos aquí conocen el ciclo del agua, pero lo que nadie sabe a ciencia cierta es cuánta de la contaminación que está en el agua del subsuelo que nosotros provocamos o en el agua que está en el aire, porque también contaminamos el aire, se mueve a través del ciclo del agua. Entonces, si yo tiro, no sé, 1 litro de uranio, eso supongamos, ¿no? al desagüe, ¿dónde va a acabar? ¿Cuánto se va a quedar en el desagüe? ¿Cuánto se va a quedar en el subsuelo? ¿Cuánto se va a quedar en el aire? Nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿no? De ahí la importancia, pues, de cuidar el agua, ¿no? Cuando yo era muy chico se nos decía que el agua, pues, era un recurso no renovable. La realidad es que prácticamente todos los recursos naturales son renovables, pero su tasa de renovación puede ser muy lenta. Los seres humanos hemos acelerado este proceso a través del desarrollo de las tecnologías de plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso es cierto, es una realidad, no es nuevo, ¿no? Pero es caro y no podemos estar tratando todo el agua del mundo. Es más económico y más sustentable a largo plazo usar el agua concienzudamente y evitar su contaminación que tener que limpiarla, ¿vale? Y pues para muestra basta un botón, este año fue el año, hasta donde yo sé, con mayor sequía en México de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de cuidar el recurso hídrico, ¿no? Muy bien.
Se estima que los yacimientos de agua nos van a durar hasta el 2050 y va a haber para ese año más de 4,000 millones de habitantes que van a ser más o menos una tercera o cuarta parte de la población con problemas de afectación por escasez de agua. Entonces, fíjense, es algo que ya es grave, ¿no? De hecho, pues todos los que vivimos aquí en Torreón o en el norte del país, alguna vez nuestra actividad ha sido afectada por la falta de agua, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, pues, de cuidar el vital líquido. Muy bien, chicos, se nos va a terminar la sesión. La próxima vez que nos veamos en presencial, el jueves creo que ya no hay clases, según el comunicado